a partir de esta convención. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el capítulo 28 de Mateo. Pueden ustedes mirar allí en sus Biblias, yo voy a leer los versículos 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermano Reinel, por favor, venga por aquí para que ore por mí. Allá. Hermano Salomón, venga usted, ore por mí. Bienvenido, hermano. Dios me le bendiga. Oremos, pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Jesús, Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de oír tu palabra, Señor. Aquí está tu siervo dispuesto para traer la palabra que has enviado para tus hijos, Señor. Y nuestros corazones están dispuestos para oír tu voz, Señor. Danos, Señor, no solo el oír tu palabra, sino el hacer tu voluntad. Danos fortaleza, Señor. Usa tu siervo en esta mañana. Dale la palabra, envíanos, Señor Jesús, ese manjar del cielo. Queremos oír tu voz, Señor Jesús. Háblanos, Padre Celestial, en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su santo nombre. Aleluya. Él vive y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Aleluya. Por eso hoy hay salvación no solamente aquí en este auditorio, sino a lo largo y a lo ancho del mundo, donde la gente está viendo y escuchando la palabra de Dios. El lema de la convención es, por tanto, id. O sea que esta es una orden, nada menos que del Señor Jesucristo, el autor y el actor de la salvación. Id. ¿Id a qué? Id y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. O sea que la orden de ir es porque hay un mensaje que proclamarle a la humanidad, algo que la gente no sabe y que necesitan oír para entender y creer en esta salvación. Pero el mensaje es resultado de un hecho. La palabra evangelio significa noticia, buena noticia. Las noticias siempre son anuncios de hechos. Si los hechos son malos, las noticias son malas y producen tristeza, dolor, lágrimas. Si los hechos son buenos, producen alegría, gozo, bendición. Entonces, el mensaje del Evangelio que Jesús mandó predicar es la proclama del acontecimiento más grande y más trascendental que ha sucedido en toda la historia humana. Ese hecho fue ordenado antes de la fundación del mundo.
fue prometido en el comienzo del mundo. Fue legislado a lo largo de la historia. Y el mismo que había planeado, que había ordenado, que había prometido y que legisló la salvación, Él vino a protagonizarla hace 2000 años. Aleluya. Y por eso, una vez que la salvación fue hecha y el Señor resucitó de entre los muertos, su orden fue: id y predicad este evangelio a toda criatura y en todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya, aleluya. Entonces, el por tanto nos remite a esa obra que fue hecha. El mensaje es producto de una obra, de un acontecimiento que sucedió hace 2000 años, y la orden es por tanto. ¿Cuál es ese por tanto? El verso anterior lo dice. Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo principado, potencia y potestad, todo me ha sido dado, todo está en mis manos. Por tanto, por esto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, indiscutiblemente, para que los resultados de ese mensaje que están dichos allí a continuación y que esta mañana los leímos al comienzo del culto: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas como evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Entonces, para que esto se siga sucediendo, tenemos que realizar el por tanto. Es decir, ¿por qué se dio esta orden? ¿Por qué se dio esta proclama? Sencillamente, porque como dije antes, el autor del universo planeó, o como lo dije también ya, cuando el hombre cayó, Dios no lo dejó a su suerte. Dios había previsto eso y había provisto un Redentor, un Salvador, para que el hombre, que es imagen y gloria de Dios, aunque caído, tuviera una esperanza de salvación. Aleluya, aleluya. Entonces hoy tenemos que irnos al Calvario, porque allí es donde se hizo la salvación. Hay una diferencia muy grande entre el mensaje que produce frutos de salvación y el mensaje que solamente produce lo que la gente quiere tener en esta vida. La Biblia nos habla del evangelio del reino de Dios y la Biblia nos habla del evangelio de la gracia de Dios.
El evangelio del reino de Dios es el que predicó Juan el Bautista. Yo soy la voz que clama en el desierto, como está escrito en Isaías profeta. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Todo lo alto se baje, todo lo áspero se allane, todo lo torcido se enderece, porque tras mí viene el que era primero que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El mensaje de Juan el Bautista era anunciar que el rey venía. Y el profeta Isaías había profetizado que cuando él viniera, los mudos hablarían, los sordos oirían, los ciegos verían, los cojos andarían. Aleluya. A los pobres sería predicada el evangelio y la libertad a los cautivos. Juan anunció que eso venía, y luego que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, según Marcos 1:14, y les dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ya el rey estaba allí, ya había llegado, porque no hay reino sin rey. Reino es una nación, un pueblo gobernado por un rey. Ya el rey llegó y comenzó a predicar el evangelio del reino. Y a él le preguntaron: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. Ahí estaba el rey. Ahí estaba el rey. Y él no solo predicó, sino que escogió a 12 y les dio potestad sobre las serpientes y los escorpiones y los espíritus malos, y los mandó a predicar. Y después mandó a otros 70 con la misma comisión. Pero esa comisión estaba limitada a las fronteras de Israel, y no solo a las fronteras de Israel, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en Israel habían muchos gentiles. Galilea era llamada Galilea de los gentiles. La comisión era: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. No vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en la casa de los samaritanos, sino id a las ovejas perdidas y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sanad los enfermos, resucitad los muertos, echad fuera demonios, limpiad leprosos. Pero la palabra salvación no estaba ahí, porque la salvación no se había hecho. La salvación se hizo en la cruz. Ese es el evangelio del reino. Los discípulos volvieron gozosos de que los demonios se les sujetaban en su nombre, pero Jesús les dijo: no se gocen de eso, muchachos. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Pero la parte que hemos leído y la parte que es el lema de la convención fue dicha 40 días después que el Señor resucitó de los muertos. Por eso vean el orden. Primero la salvación, y luego los enfermos sanos, y luego los demonios sacados, y luego todo. En la primera comisión era
Ir y echar fuera los demonios, ir y sanar los enfermos, ir y limpiar los leprosos, ir y resucitar los muertos. Pero ahora no es. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. Y estas señales le acontecerán, le sucederán, le seguirán al que cree este evangelio. Aleluya, recibirá el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Si le dieren cosa mortífera para matarte porque no te quieren, no te hará daño. Eso ha sucedido en muchas partes. Aleluya. Si tienes que ir al campo y se le enreda una culebra en la mano, no te hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. O sea que el Señor puso la salvación primero. Y en esto es que tenemos que diferenciar el mensaje que salva y el mensaje que muchos oyen, pero no pasa nada. Por eso esto se llama la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque hubo una comisión anterior que fue una comisión nacional y una comisión limitada a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero esta es una comisión universal a todas las naciones, a toda criatura en todo el mundo, y lo más importante, su contenido. Su contenido. Aleluya. Durante el ministerio público el Señor Jesús repetidamente dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por vosotros. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todas sus parábolas estaban dirigidas a ese hecho de que Él vino a salvar. A salvar. ¿Por qué? Porque el mundo era una provincia perdida en el concierto del universo. Desde que el Señor puso los astros en sus órbitas, ahí han estado funcionando perfectamente a lo largo de milenios. La mar está en su cuenca porque el Señor le dijo: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Pero el hombre fue el único que levantó el puño para decir: yo voy a hacer mi voluntad. Y esto se volvió una provincia perdida. El hombre que Dios había creado a su imagen y que lo puso como príncipe de su creación, pues le dijo: señorea sobre los animales del campo, los peces del mar, las aves del cielo, sojuzga la tierra. Adán no era un cavernícola, Adán era un hombre a la imagen de Dios. Es más, dice la Biblia que él era la figura o el retrato del que había de venir. O sea que Adán era como Jesucristo en los días de su carne. Y el salmista David, en el Salmo 8, admirado, dice: oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y fundaste la fortaleza a causa del enemigo y del vengativo, que hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, poniéndolo sobre las obras de sus manos. Nada dejaste, ovejas, bueyes, todo lo que anda por los senderos de la tierra y de la mar, todo lo pusiste bajo su mano. O sea que Adán era un príncipe de Dios sobre la creación.
Pero él oyó una voz extraña, la voz del diablo, del enemigo de Dios y del hombre, y por oír esa voz cayó de su principado y se volvió una presa y un botín del que lo venció. La palabra de Dios dice en Romanos 6 que uno es esclavo de quien obedece. Y al Adán haber obedecido eso, cayó de ese principado y se sentó en el principado del mundo el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, Satanás. Pero con todo eso el Señor, cuando maldice la serpiente, deja salir de su boca su primera promesa, diciendo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, y enemistad, guerra, pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa es la primer promesa de salvación. Está en Génesis 3:15. Esa promesa después fue ratificada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y posteriormente fue dada también a Judá, uno de los hijos de Jacob. Cuando su padre, los bendecía, dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo es el descanso, Silo es el reposo, aquel que vino y nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, aleluya, esa promesa siguió siendo ratificada a lo largo de los siglos, y en los días del profeta Isaías, 600 o 700 años antes del pesebre, el profeta se preguntó: ¿será libertado el cautivo de un tirano? ¿Será arrebatada la presa al valiente? Y el Señor le respondió: cierto, el cautivo será libertado del tirano, y la presa será arrebatada al valiente, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Y 600 o más años nace en Belén de Judea, aleluya, el Silo que se le dijo a Judá cuando Israel bendijo a este hijo que se llamó Judá. Le dije: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el reposo, hasta que venga el descanso, y los pueblos se congregarán a él. Por eso hoy estamos congregados a él, porque él nos dio reposo, él nos dio descanso, él quebró el yugo que había sobre nosotros. Él rompió las cadenas, Él abrió las puertas de la cárcel y nos trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Y cuando Jesús, como ya sabemos, Jesús nació en Belén de Judea, crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y cuando tenía como 30 años fue bautizado y fue tentado por el diablo
Pero después de esto regresó a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, a sanar los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él, y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Allí fue donde Dios envió a su Hijo. Allí fue donde Él comenzó su ministerio público. Y como ya he dicho antes, su ministerio de 3 años largos o 3 años y medio fue predicando el evangelio del reino, sanando todo achaque en el pueblo, y todos los que vinieron a Él encontraron lo que la Escritura había prometido. Pero ahí no termina. Juan 12:31, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, destronado, derribado, vencido. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que allí en el Calvario, allí en la muerte, es donde Jesucristo derrotó de una vez para siempre al diablo y lo destronó del principado de este mundo. Es algo que tiene que tener claro todo cristiano. Ciertamente Él fue el príncipe de este mundo desde el Edén hasta el Calvario. Pero del Calvario para acá es un príncipe caído, destronado, derrotado, vencido. Y por lo mismo usted no tiene que tener temor del enemigo, sino por el contrario, la Biblia dice: resistid al diablo en la fe y de vosotros huirá. Porque él no tiene ya ninguna autoridad. Aleluya, aleluya. El que fue al Calvario, Él los despojó de toda autoridad y dominio. Aleluya, para que ahora Él tenga todo el derecho, el principado, la potestad, el señorío. Aleluya. Por eso, cuando Él subió, se cumplió el Salmo 24. Alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya. Todas esas jerarquías, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, potestades, dominios, principados. Cuando una nube lo alzó de allí del monte donde Él estaba con sus discípulos, todas esas jerarquías tuvieron que hacer calle de honor para ver subir, aleluya, al que había vencido mediante su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, para que ahora los que estaban cautivos pudieran venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso, del Calvario para acá, hay millones que hemos llegado a esta libertad.
Hay millones que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay millones que hemos visto las maravillas que hace Jesucristo, sencillamente porque allí en el Calvario y en la resurrección, Él logró rescatar la provincia perdida, y por eso el mensaje después de la resurrección fue otra. Ahora no es que Él vino a buscar la provincia, ahora es que la provincia es suya. Todo poder, toda autoridad, todo dominio. Y por eso es que nos mandó ir por todo el mundo, por todas las naciones, sin temores. Aleluya. Porque hay uno que ganó con su muerte, aleluya, la provincia perdida, y resucitó precisamente para nunca más morir. Y vive eternamente para salvar a todos los que le invocan, a todos los que por Él se acercan a Dios. Entonces, este es el Evangelio de la gracia. La gracia es el gesto o la manifestación de Dios para salvar al hombre. No confundan la gracia con la misericordia. La misericordia de Dios es para todos. Dios da mantenimiento a toda carne porque para siempre es su misericordia. El sol sale para buenos y malos y la lluvia viene para justos e injustos. El Salmo 145, verso 8, 9, 15 y 16 dice: clemente y misericordioso es Jehová, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas tus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Aleluya. Eso incluye desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga. Gozan de la misericordia de Dios. En la Biblia dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hay gente que no ven sino el pecado y el diablo por todas partes, pero de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si usted ha leído la Biblia o si has leído la historia secular, sabe que todos esos imperios que nos precedieron, los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, vivieron en el paganismo más crudo, asando a sus hijos en los altares a sus ídolos. Un paganismo horrendo, pero a todos les vino la primavera, el verano, el invierno, el otoño y el invierno, porque eso viene para renovar la tierra, para que el hombre le saque el pan a la tierra. Aleluya. Dios cuida de su creación, porque Él es un creador responsable. Por eso, desde la hormiga hasta el león y desde el león hasta el hombre, Dios cuida de su creación. Pero la salvación es otra cosa mucho más grande. La gracia es que Dios se acerca al hombre, se le cruza en el camino para salvarlo, para tratar con él personalmente y salvarlo. Y para eso, Él no solamente vino a multiplicar los panes, no solamente vino a sanar los enfermos, vino a dar su vida por su pueblo, por su iglesia. Y ese es el Evangelio de la gracia. El Evangelio del reino es que el Rey vino
Pero el Evangelio de la gracia es que el Rey murió por los pecadores para salvarlos. Por eso allí en el Calvario el sol se eclipsó a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque allí estaba el sol de justicia. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Aleluya, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El sol se eclipsó ante el sol de justicia que estaba derramando su vida, y su vida era la luz de los hombres. Esto es lo único que conmoverá al hombre para volverse a Dios. Aquel día las piedras se rompieron. Las piedras no tienen sentimientos, pero aquel día las piedras se rompieron. El sepulcro que había ensanchado su boca para tragar a todos por causa del pecado, aquel día ese sepulcro tuvo que vomitar los muertos. Y aquel día el hombre más rudo, el centurión, capitán de la soldadesca cruel, que azotaron y clavaron a Jesús en la cruz, cuando vio todo esto, tuvo que decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este hombre era justo. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted no puede recibir el Espíritu Santo sin primero estar frente al Calvario. No hay Pentecostés sin Pascua. No hay bautismo del Espíritu Santo sin Calvario. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. El perdón de Dios en el Antiguo Testamento se basaba en que la sangre de los animales cubría el propiciatorio, y debajo de ese propiciatorio estaba la ley quebrantada. Entonces Dios perdonaba en base a que el pecado estaba cubierto, pero no quitado. Hebreos 9:15 dice: era menester la muerte del testador, porque sin la muerte del testador el testamento es inválido. Y era necesario que él quitara las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para después del Calvario, no antes. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo al mundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermano, amigo, hermana querida, o amigo o hermano, esta mañana
Dese una mirada por la fe al Calvario, donde Él llevó tus pecados, mis pecados. Aleluya, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Si usted está enfermo, Él llevó tu enfermedad, Él sufrió tu dolor y por su llaga nos curó. No es que nos va a curar, nos curó por la herida de su cuerpo. Aleluya, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Hay muchos que solo predican el evangelio del reino, mayormente lo que la gente quiere, solucionar sus necesidades temporales, su trabajo, su casa, todas las cosas de esta vida. Pero recuerde que aún al mismo Señor, esa gente se le fue. Capítulo 6 de Juan. Gran multitud seguía a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y a esa multitud les multiplicó 5 panes y 2 pececillos para que comiesen 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y cuando vieron el milagro, dijeron, verdaderamente este era el profeta que había de venir, y lo iban a hacer rey, pero él se les escapó. Él se les escondió a esos que solo piensan en el estómago. A esos que solo piensan en las cosas de esta vida. Sí. Y cuando se reencontraron, entonces ellos le dicen, Rabí, ¿tú cuándo viniste acá? Y él le dice, sí, vosotros me buscáis, no porque vistes la señal, no porque entendiste el milagro, porque los milagros tienen una trascendencia más allá del hecho, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Aleluya. La cual os dará, la cual el Hijo del Hombre os dará. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo para darle vida al mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y esa multitud, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y todos se fueron. Todos se fueron. Entonces Jesús les presentó el desafío a los propios discípulos. Dice, ¿vosotros también queréis iros? Pero Pedro salió al paso y dijo, Señor, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde agarramos? ¿A dónde iremos? Aleluya. ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Eso hizo la diferencia entre los 12 que ya sabían quién era Jesús y los otros que solo buscaban los panes y los peces. Y de eso hay miles ahora, porque hay miles de predicadores predicando solamente eso, pero no el evangelio de la gracia de Dios. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto, les dijo, yo no estimo mi vida preciosa para mí, sino que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
La gracia es que Él murió por nosotros, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro castigo, pagó nuestras culpas y por su herida nos curó. Y esto es lo que Él dijo a sus primeros discípulos: id, aleluya, a todas las naciones, id a todo el mundo y a toda criatura, y predíqueles este evangelio, y el que lo crea se salvará. Aleluya. Y a ese le seguirán estas señales, que en mi nombre echarán fuera los demonios. Aleluya. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ellos saliendo predicaron en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, lo que necesita Estados Unidos y cualquier país de este mundo es este evangelio. No el evangelio de los panes y los peces, no el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de la salvación. Lo dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo dijo Pablo: el evangelio es potencia de Dios para salvar al que lo cree. La palabra de la cruz es tropiezo a los judíos, locura a los gentiles, pero los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Lo dijo a los efesios: en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora hay pentecostales que se han inventado su propio avivamiento, que no es avivamiento sino emocionamiento, que es otra cosa. No hay que inventarse el Pentecostés. La promesa es para el que cree el evangelio de salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que trae la promesa es en la fe de lo que sucedió en el Calvario, una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Lo dice clarísimamente el libro de Hebreos capítulo 9 y 10. Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y no como entra el sumo sacerdote cada año con sangre ajena, porque si lo hubiera hecho así, había necesitado padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados. Y la segunda vez vendrá sin pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, aleluya. Y el capítulo 10 dice: Señor, sacrificios y holocaustos por el pecado no te agradaron. Las cosas se ofrecen según la ley y que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practicaba dicho culto. Entonces dijo, como está escrito en el rollo del libro,
heme aquí para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo y en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya, porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amigos, hermanos, el problema del pecado fue resuelto una vez para siempre en el Calvario. Y ahora lo que usted tiene que hacer es mirar por la fe a ese hecho, creer en esta gran salvación, y entonces vea lo que sigue. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade: y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión. Así que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Hermanos queridos, hay un camino expedito del Calvario al lugar santísimo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Este evangelio también está acompañado de la cruz de Cristo. No es un evangelio social, ni de conveniencias, ni del aplauso del mundo. Bien dijo Jesús: ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque este es un mensaje controversial. Este es un mensaje que rompe las tinieblas, aleluya, que rompe el hielo, que quiebra, aleluya, las piedras, la dureza, los corazones petrificados por el pecado, y naturalmente eso va a producir un efecto no solo en aquel que lo recibe, sino en aquellos que le rodean. Aleluya. Pero la palabra de la cruz es tropiezo a los judíos. Los judíos siguieron a Jesús por multitudes, 5,000 en una ocasión, en otra 4,000, miles y miles. Pero cuando lo vieron colgado en la cruz, tropezaron y dijeron: este no puede ser el Hijo de Dios. Está muriendo la muerte de maldición. No puede ser el Hijo de David. Y por eso, aunque el Señor les había dicho antes de la cruz la promesa del Espíritu Santo, de todos esos miles, solo habían 120 esperando la promesa. Porque cuando ellos lo vieron colgado en el Calvario, se plegaron a lo que dijo la muchedumbre, que era un farsante, que era un engañador, que era un blasfemo. Y por eso solo habían 120 en el aposento alto. La palabra de la cruz es tropiezo a los judíos
y los griegos, que eran la crema de la sabiduría y de la filosofía, que medían al hombre de la frente para arriba, por lo que sabe, dijeron no, que un crucificado nos salve. Eso es una locura. Uno que está allí colgado, débil, y que la multitud lo insulta y le dice, bueno, si eres el Hijo de luz de Dios, bájate. Para ellos fue una locura, pero para los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios y sabiduría. Aleluya. Porque lo loco de Dios es más sabio que todo lo que el hombre ha hecho. Toda la sabiduría, toda la filosofía, toda la ciencia que a lo largo de 6,000 años, desde Adán hasta nosotros, se ha desplegado en este mundo, no ha servido para salvar una sola persona. A nadie ha sido salvo por ciencia o por sabiduría, por economía, por poder militar o lo que sea. Nadie. Pero esa locura de Dios, aleluya, de entregar a su Hijo por nosotros, de no escatimar a su Hijo, sino entregarlo por todos nosotros, ha salvado millones del pecado, de la condenación, de la esclavitud, aleluya, del pecado, de tantas cosas. Aleluya, aleluya. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Todos los hombres la muerte los ha cegado. Los grandes generales, los grandes conquistadores, los grandes científicos, los grandes filósofos, los pensadores. Buda es un difunto, Mahoma es un difunto, los papas son unos difuntos, todos ellos. Pero aquel que estaba allá en debilidad en el Calvario, resucitó para nunca más morir. Y resucitó con las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya. Y resucitó para vivir eternamente y salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Aleluya. Entonces es una falta de sabiduría y de conocimiento apelar a los seres humanos que somos mortales, apelar a las grandes estructuras que la humanidad haya hecho a lo largo de los siglos, porque todo eso con el tiempo se disuelve, se deshace, pero Jesús vive para salvar eternamente. Hermanos queridos, la diferencia entre el cristianismo genuino y lo demás es que todo lo demás son difuntos y Jesucristo es el único que vive para siempre. Aleluya. 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 Así que en esta tarde lo que te queda es acudir a Cristo. Si no has recibido el Espíritu Santo, venga para que lo reciba. Pero venga creyendo en lo que Él hizo. Él llevó tu pecado. Él sufrió tu castigo. Él pagó tu deuda y por su herida Él te curó.
Él te abrió el camino expedito para entrar al lugar santísimo. Venga, venga para que entres en esa presencia gloriosa y bendita, porque Él está aquí para llenarte con su gloria, con su espíritu. Si estás enfermo, Él llevó tu enfermedad. Y por tu llaga, por su llaga, Él te curó. Lo que tiene que hacer es recibir esa sanidad. Cualquiera que sea su situación, esta tarde está solucionada en las manos de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Este es el evangelio de salvación, este es el evangelio de la gracia de Dios. Y si las nuevas generaciones quieren algo de nosotros los viejos, es sencillamente que prediquen este evangelio y no que sigan las corrientes del facilismo, donde la gente solamente busca el bienestar de este mundo, donde buscan solamente el culto al humanismo, solamente pensando en lo que le interesa al hombre en esta vida. No, todo aquí es pasajero, todo aquí es pasajero, pero Jesús vive para salvar eternamente. Aquí está el altar para que vengan los que quieren recibir de Él. Aleluya, los que quieran ser salvos, que aún no lo son, los que están descarriados y quieren reconciliarse con el autor de la vida. Aleluya, los que no han recibido esta promesa, venga creyendo en esa promesa de salvación, en esa obra portentosa que Él hizo una vez para siempre en el Calvario.